Bienvenidos, conéctate y escucha hoy la palabra de Dios, un mensaje para tu vida que transforma tu interior. Ministerio Sembradores de Luz Filadelfia. Muy bien, en esta mañana traigo una palabra de parte del Señor que se llama las llaves que abren ¿qué? Uy, pero pastor, ¿cuál llave es? Porque yo anhelo mi milagro ya mismo. ¿Cuáles llaves son las que abren el cielo? Y en la Biblia siempre va a encontrar que hay muchas llaves espirituales que abren los cielos a favor de los hijos de Dios. ¿Y de los demás no? Yo estoy diciendo aquí que hay muchas llaves espirituales que abren los cielos a favor de los hijos de Dios. ¿Y alguien que no sea hijo de Dios no le abre las llaves también? Bueno, yo creo que cada uno quedó como cabezón porque pues, ¿sí o no? Porque pensamos que si no soy cristiano, pues no recibo de Dios la bendición. Claro, pues el cristiano nacido de nuevo, quien sinceramente se entregó al Señor, ya es salvo, obviamente, ¿no? Pero Dios está mirando a la humanidad. No lo mira como nosotros miramos la gente, que a veces somos medio juzgones, criticones. Y cuando se critica, ¿qué está ocurriendo? Se levanta, ¿sí o no? Dígale a su hermana o a su hermano, no critique, pero dígale. Es que hay cosas que a veces no hablamos y hay que hablarlas también cuando usted viene a una reunión como esta mañana de bendición. El primer culto tuvimos para la gloria de Dios una palabra pues bendecida por parte del Señor, pero también para este segundo culto va a ser lo mismo. Entonces todos queremos conocer las llaves, ¿sí o no? ¿Cuáles son la fórmula? 2 por 2, 10. ¿Cuántas veces hemos oído palabra de Dios y uno como que sigue dele, y es que como que razona? Pero una llave es necesaria ¿para qué? ¿Para abrir qué? Lo que está cerrado, ¿sí o no? Una llave es para abrir lo que está cerrado. Usted vive en una casa, en un apartamento, vive donde viva, y usted a su puerta le coloca 1 o 2 chapas y miramos qué marcas son las más buenas para colocar su chapa, y por dentro ¿qué le pone? Y candado, ¿sí o no? En la casa que el Señor nos permite vivir, por gracia y misericordia de Dios, la dueña solo le colocaba una sola, o sea, tenía los chapas, pero solo cerraba yo el día que fui, abrí con una y esta seguridad, pero él tenía 2 chapas y por dentro donde poner candado. ¿Y a qué voy con esto? ¿Usted para qué le pone chapas a la puerta? Para cuidar lo que tiene, lo que le ha costado con mucho esfuerzo, lo que ha sufrido para tener sus cositas. Pero ¿quiénes pueden entrar a esa casa? No, pues el que viva ahí, sea o no sea dueño, el que viva ahí es el único que puede entrar, y los miembros de la casa. Usted no va a dejar las llaves afuera para que entre el vecino. Y usted va saliendo, ay vecino, présteme el alicate, ahí están las llaves afuera, entre. Usted no lo va a hacer, ¿sí o no? O sea, usted no suelta las llaves de su casa. Entonces una llave abre, y la Biblia sí habla de muchas llaves espirituales que a veces nosotros las escuchamos y pasan de largo. Entonces en la casa de Dios hay muchas llaves que abren bendiciones para la vida de un creyente. ¿Dije un cristiano? ¿Qué dije? Creyente. ¿Y quién es el creyente? El que sabe que Jesús se levantó de los muertos, el que sabe que Dios es el que envió a su Hijo para salvarnos, el que no razona, ¿y por qué no puedo tomar cerveza? Pues la Biblia no dice, no tomaréis cerveza, porque el día que tomaréis moriréis. ¿No dice la Biblia? Debería decirlo. A ese pastor si es más exagerado, ¿usted no tomaba? Sí, yo tomaba. Por lo mismo es que le digo, porque la cerveza, biológicamente hablando, intoxica la sangre. Yo ya lo he hablado aquí muchas veces. Lo intoxica y relaja el carácter y relaja el dominio. ¿Quieren ir a la palabra del Señor? ¿Qué libro hemos hablado este tiempo? ¿Hechos de quiénes?
de los siervos de Dios. Pero ¿por qué no ora conmigo primero? Para que no sea el pastor Juan el que lance la palabra, sino sea Dios en mi boca. ¿Amén? ¿Les parece? ¿Usted cree en la oración? Bien, pocos amenes. ¿Usted cree en la oración? Amén. Gloria a Dios, por fin. Ya me estaba preocupando, pero bueno, a los que nos ven también, oren para que Dios les bendiga esta palabra. Señor amado, Padre de los cielos y la tierra, oh Rey maravilloso, hoy estamos delante de ti, agradecidos por esta mañana de bendición. Y hoy colocamos delante de ti nuestras vidas, porque este pueblo viene para adorarte, viene para exaltar tu nombre, pero también venimos para recibir tu palabra, Señor. Por favor, que no sea una palabra de hombre, que no traiga juicio en mis hermanos, que nos levante la fe. Y aún yo te pido humildemente que en el nombre de Jesús seas tú obrando en milagros, seas tú obrando en señales y en prodigios como tú lo has prometido. Señor amado, en ti descansamos en esta mañana porque hemos orado creyendo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Muy bien. Aquí es un anuncio, pero más tarde, no es un secreto, no es un anuncio para ustedes. Acompáñenme al libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 19. San Mateo, capítulo 16, versículo 19. Hoy leeremos la Biblia en algunos contextos, en algunas versiones. Esta es la versión Reina Valera de 1960. Amén, ¿todos conmigo? Muy bien. ¿Qué dice la palabra del Señor? Bueno, recuerden que que el Señor Jesús, cuando Jesús habla, Jesús nunca habla por hablar, como cuando usted se encuentra con una amiga y ¿cómo te fue? ¿Y qué pasó? Y no. Cuando Jesús está hablando, la mayor parte del tiempo está formando. Digan conmigo, vengo a ser formado. Porque un domingo, ¿a qué venimos? ¿Estamos aburridos? ¿Porque nos fuimos a la ciclovía o venimos a ser formados por el Señor? Entonces resulta que el Señor Jesús se dirige a Pedro después de que le pregunta: ¿qué dice la gente de mí? ¿Que quién soy yo? No, que un profeta. ¿Y tú quién dices? Eres el enviado, el Hijo de Dios. Y entonces el Señor le contesta: y a ti, Pedro, digan conmigo, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares aquí en la tierra, ¿qué? Será atado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. De hecho, este versículo ha sido usado por muchas denominaciones para hacer guerra espiritual, y entonces atan, ligan, encadenan, echan candado, doble llave a los demonios y desato las ven, ¿no? Eso es lo que. Pero la verdad, lo que el Señor estaba hablando a Pedro es que le estaba dando las llaves del reino. ¿Y cuál es el propósito del reino de los cielos? Salvación. Dígale que está a su lado: salvación. O sea, el propósito de Dios es salvar la humanidad. Pero la humanidad no está interesada en eso, ¿o sí? La humanidad está más preocupada por el concierto de Karol G, que la vuelta vale tantos millones, que la fila que está esta noche han dado con eso lora en noticias. Yo veo noticias porque me gusta ver lo que ocurre en el mundo, que tiene que ver con Mateo y con Daniel y con toda la palabra profética. Pero no se puede juzgar porque no han conocido el camino de salvación. Pero lo que le estaba dando el Señor: toma las llaves del reino. Porque cuando el Señor se iba a ir, tenía que los discípulos, porque todavía no eran apóstoles, comenzar o continuar el llamado del Señor, de llevar ¿qué? La palabra a todo el mundo, no solo a los judíos, sino a los gentiles. Entonces las llaves del reino tipifican autoridad para abrir el reino de los cielos, y los apóstoles obviamente necesitan esa autoridad para continuar la expansión de la palabra. ¿Se acuerda que en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando Pedro abrió su boca para dar un discurso, se convirtieron ¿cuántos? 3,000 personas. ¿Sí o no? Entonces, en esas llaves estaba esa inclusión de poder que se convirtiera. Solo abrió la boca, como esta mañana el Señor me está dando palabra, y a ustedes también, para que la palabra que escuchamos del Señor nos dé esas herramientas espirituales. Entonces, todo milagro que Dios da viene producto de la fe puesta ¿en quién? En Dios y en sus propósitos. Pero Pedro no era el dueño de las llaves, aclaremos eso. Porque usted puede decirle, por ejemplo, cuando un padre le dice a su hijo: toma las llaves del apartamento porque es tuyo, ¿sí o no? Pues le está heredando algo a su hijo. Pero ¿quién era el dueño? El papá. Entonces, el Pedro no era el dueño, como tampoco los hijos de Dios somos dueños de la iglesia, aclaremos eso.
Hay personas que a veces se creen dueñas de la iglesia y son duras para hablar. Y hermanas, que usted ha dicho que sí, como si a veces falta un poquitico de misericordia. Y a veces los cristianos les damos más duro a quienes, a los demás cristianos. Y eso no ocurre. Bueno, aquí gloria a Dios que la formación que nos ha dado el Señor nos ha permitido entender eso, que somos mayordomos. Dígale al que está a su lado, usted es mayordomo. Porque en el momento en que el papá o la mamá diga, yo compré, yo traje, yo doy, yo, pues se olvida que el que le dio fue Dios. Entonces, Pedro era el mayordomo, no era el dueño. No es el dueño de la iglesia, ¿cierto? Y tampoco del reino. El dueño es el Señor Jesucristo. Y la Biblia habla así de muchas llaves, ¿no? Pero quiero que usted me acompañe. Esto es una introducción nomás, porque la primera llave la vamos a encontrar en San Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. A los que nos ven la van a ver en pantalla, y a los que están aquí esta mañana la van a ver aquí también en las pantallas. Esta es la nueva traducción viviente. Si tiene la Reina Valera, no se preocupen, también de hecho es casi lo mismo. Pero en el versículo 31 de Lucas 22 dice la palabra del Señor: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran ¿qué? Versículo 32. Y yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe ¿qué? No falte o no falle, dice la otra versión, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí fortalezcas a tus hermanos. ¿Cómo se llamaba Simón? ¿Cómo le colocó el Señor? ¿Y por qué? ¿Por qué en la Biblia encontramos que el Señor, cuando llama a una persona con propósito, le cambia el nombre? De hecho, a propósito, aprovecho para hablar de que el día 4 de mayo hay bautismos acá en la iglesia. Si alguno se ha bautizado, pueden venir, traiga su ropa blanca, su toalla, una pantaloneta, las mujeres con una blusa para que no sea translúcida, y vengan, porque es cuando usted hace una confesión pública de una fe interna como símbolo de cambio de ¿qué? De gobierno. Amén. Pero si en el bautismo dijimos, ¿usted cómo se llama? Horacio. Ahora se va a llamar Fernando. Pues sería, yo creo que alguien diría, uy, si mi nombre no me gusta, entonces vengo a bautizarme y me cambien el nombre. Porque en el mundo, cuando alguien habla de bautismo, es que porque le van a colocar el nombre al niño. ¿Y cómo lo van a llamar? Y hay muchas personas que buscan en la Biblia nombres. Claro, los que antiguamente tenían el temor de Dios. Pero aquí el Señor está haciendo que una advertencia a los apóstoles o a los discípulos. Y cuando llama a Pedro, no le dice Pedro, amigo mío, siervo mío, no. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran ¿qué? Trigo. Que el trigo es una tipología de bambú. ¿Y el bambú cómo es? Es chiquitico, claro, pero ¿cómo es el bambú? Hay también bambús fuertes, pero por fuera tiene una coraza, pero por dentro es ¿qué? Vacío. Cristiano que no ore, que no lea la palabra, cristiano que está por fuera aparentemente fuerte, pero por dentro está vacío. Entonces queremos conocer las llaves del reino. Y en la conversación el Señor tiene que advertir a Simón. Yo no sé si Simón diría, pero ¿por qué me llamas Simón si yo soy Pedro? El discípulo, el que coordina y el que dirige. Él no dijo eso. Pero Simón era haciendo una exhortación o lo estaba regañando. Es como mi hermano Levardo. Yo le digo, Levardo, me van a regañar. Es lo que primero uno dice, ¿sí o no? Cuando la mamá o el papá lo llama a uno por los dos nombres, vaciada fija. Juan Harvey, tal cosa, me van a vaciar. De pronto a los papás que aman a sus hijos le dicen con un sobrenombre o le ponen, porque es un acercamiento. Pero si digamos a Diana María, uy, me van a regañar. Y aquí está el Señor diciéndole, Simón, Simón, pilas, porque Satanás os ha pedido para zarandearlos. Y el Señor tiene que intervenir porque el ministerio apostólico va a requerir de mucha fuerza y herramientas que solo Dios puede darte a ti y a mí. Y aquí lo saben los apóstoles. Entonces, recuerden que Simón, en el antiguo, el nombre de Simón significaba Dios ha escuchado,
Pero ahora le ha colocado a Pedro, que significa piedra. Y de hecho, le da piedra a todo. Eso sí. Pero ¿por qué no lo llamó por su nombre? Y mira, Abraham no se llamaba Abraham, sino ¿cómo? Abram, padre de naciones, o enaltecido, padre enaltecido. Y luego lo llamó ¿cómo? Padre de multitudes, Abraham. Porque el cambio de nombre tipifica una nueva identidad, que hemos hablado de estos tiempos, y nuestro pastor habló de la nueva humanidad. Y aquí el Señor le está hablando a Simón, a la antigua humanidad, porque más adelante va a decir, me voy a entregar, o voy a ser crucificado, y entonces voy a padecer. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, jamás. Yo voy contigo hasta la muerte. Yo voy contigo, no sé qué. Y hacemos promesas de la emoción, porque la fe puede ¿qué? Fallar. Y le falló a Pedro. Y como le falló a Pedro, Dios tiene que irlo formando y advirtiéndole: Pedro, me vas a negar 3 veces. Cuando el gallo cante, le señala ¡tin! Y a veces quiero decirles que uno se queda con ese juzgamiento por Pedro, ¿no? Qué pena que yo haga esta. Dice Pedro, si es más, ¿cómo fue a negar al Señor? Uno cree que uno no lo negaría, pues lo negamos muy seguido. Lo negamos muy seguido. Y entonces el super Pedro, que está ahí dirigiéndose acerca del corazón del Señor, que está trabajando para el reino, que además andaba con su espada. ¿Acaso no era impulsivo? Porque Pedro también tenía unas buenas, era activo, era diligente. Pero no lo llamó, sino dijo Simón, Simón. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde está Marta y María? ¿Se acuerdan? ¿Hermanas de quién? De Lázaro, amigos íntimos del Señor. Y entonces se va a visitar a María y a Marta, y Marta muy amablemente, no la podemos juzgar por eso, llegó el Señor, atendamos lo que le hacemos, unas tortillas de arepa, de trigo, y hagámosle esto, y no sé qué, y ya muy diligente. Pero María estaba ¿qué? A los pies del Señor, oyendo lo que le parecía era muy importante en ese momento. Hasta que Marta, ¿qué hace? Como la olleta: bueno, Señor, si es que María está ahí contigo, yo aquí estoy ocupada en los quehaceres, estoy afanada. ¿Y qué dijo Jesús? Marta, Marta, Angie, afanada y preocupada estás. Ella acogió la mejor parte, oír la palabra del Señor. ¿Cómo le llamó? Cuando uno va a regañar, Marta, Marta, o en su caso o el mío, por sus 2 nombres, si tiene 2 nombres, ¿no? Juan Harvey, Libardo Antonio, Diana María, Angie Vanessa. Por los 2 nombres cuando a uno lo van a regañar. Entonces, como hay que establecer una identidad, porque usted cuando viene cada domingo es para que su identidad con el que lo llamó y el que pagó en la cruz del Calvario, que es Jesús, se afirme cada vez más. No es solo venir el domingo para cumplir, es que usted viene porque Dios lo trae, pero porque en usted hay algo que no le cuadra y que sabe que solo Dios le puede ayudar. Cuando se dan consejerías, a veces no es por dinero solamente, porque hay personas que tienen dinero, pero a veces saben que solo Dios puede intervenir en algo que Él sabe, nadie más sabe. Entonces, versículo 32, acompáñenme nuevamente en la traducción viviente, y los que nos ven también en la pantalla. Dice Jesús: pero yo he ¿qué? ¿Rogado en qué? ¿Por quién? ¿Para que qué? De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. A veces sufrimos situaciones difíciles para ser fortalecidos en la fe y poder ayudar a quién. ¿Con qué peso voy a decirle yo, Mayerly, y darle consejería si yo mismo no creo? No, seguro que no sale bendecida. O de pronto, sí, Mayerly, yo te comprendo, claro, es que Dios nos olvidó. Pero resulta que los cristianos somos formados en la fe, porque nuestra humanidad de Simón, de Marta y Marta va a estar ahí, a menos que la identidad con Cristo en el cambio de nombre se fortalezca. Y el Señor, ¿por qué no dijo, bueno, Pedro o Simón, yo tengo el don de sanar? Viste que levanté a Lázaro, viste que le sané al cojo, a los enfermos. Entonces, ¡pum!, que no te falte la fe. Así le dijo el Señor Jesús.
¿Cómo le dijo? Ojo, pero yo he rogado, mire su oración, yo he rogado en oración por ti para que tu fe no falle. Una de las llaves demasiado importantes es la llave de la oración. Entonces cuando tú vas a la oración no es ahí como por abrir la boca y a ver, porque a veces el nuevo creyente va a hablar, como me pasó a mí una vez, no sabe ni qué hablar, miraba las paredes, el techo, bostezaba, como en esta mañana hay muchos bostezando, pero no entendía que esa llave es un encuentro con el Señor ahí en ese momento, porque cuando Jesús fue a rogar por ellos, fue a donde el Padre. Así como dijo: Padre, pasa de mí esa copa. Tal vez le diría: no quiero ir a la cruz porque es demasiado doloroso. Pero ¿qué le dijo Jesús al Padre? Pero hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Entonces, en esa llave, a veces uno claro, yo entiendo, cuando usted ve y ora y no ve la respuesta, pues usted ¿qué? Pues entra el desánimo, ya no obedecemos con esa misma responsabilidad, ya llega la tentación en una botella, ¿cierto? Con un líquido que está a 4 grados de alcohol. Ya oré ya. Porque no hemos entendido el propósito del reino de los cielos. Mas sin embargo, no se preocupen que Dios, obviamente, cuando tú te arrepientes y Señor, ayúdame y levántame. Yo he rogado, ¿para qué? Para que no le falte la fe, para que tu fe no falle. Mire, si a Pedro le falla la fe, no continúa el ministerio. De hecho, no lo continuaron, porque volvieron a pescar. No, eso Jesús vino y hizo milagros, pero era otro profeta más. No, eso sigamos trabajando nosotros. Él no nos va a ayudar. Pero la iglesia que comenzaba en ese primer siglo, la iglesia primitiva o apostólica, necesitaba guerreros. Pedro no era un guerrero porque cargaba aquí el machete, ¿no? Eso no era un guerrero. Usted no es guerrero porque venga aquí el domingo. Usted es guerrero porque dobla rodilla y se humilla ante el Señor. Usted es un guerrero. Usted es guerrero cuando lee una palabra y le ora al Señor para que le dé ese mensaje a su espíritu y se levanta en fe. Usted es guerrero cuando, aunque derramó lágrimas, porque una vez derrama lágrimas, no quiero más, Señor, está muy difícil. Dios, yo te levanto, soy el creador del cielo y de la tierra. Yo te levanto, no te preocupes. Ese es un guerrero de Dios, pero tuvo que pasar por el gimnasio espiritual, porque los creyentes que han pasado por cirugías tremendas en quirófano han hecho pasar a otros por el gimnasio espiritual de la fe. Claro, Pedro era un hombre, mire, era un hombre franco y ferviente, era un hombre también que estaba convencido. Era una columna de la iglesia, según lo que dice Gálatas 2:9. Era un hombre entusiasta, obstinado, impulsivo y atrevido. También era como atrevido. Pero también tenía muchas fortalezas. Entonces no podemos quedarnos en que Pedro negó al Señor. Quedémonos en lo que fue un instrumento de Dios para las naciones. Quedémonos en que levantó a muchas personas. Y ya con esa introducción, acompáñeme por favor al libro de los Hechos, capítulo 9. Continuamos el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 36 al 43. En ese pasaje del capítulo 9 y en el capítulo 10 encontraremos 3 personas importantes para el Señor, como Pedro, como Dorcas y como Cornelio. ¿Qué dice en el párrafo del versículo 36? Hay un título. ¿Dorcas qué? Diga conmigo, Dorcas es perfecto, gloria a Dios por eso. Versículo 36 nos dice: y había entonces en Jope, o la vid, una discípula. ¿Quién era? Llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esa abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Primero estaba en el trabajo con el Señor, en los discípulos. Pero segundo, era una mujer que abundaba en buenas obras. Miren, una llave que abre el cielo: buenas obras. Pero pastor, si yo no tengo trabajo, buenas obras. Y además, otra llave, daba limosnas. Esa limosna no es la que se daba en la antigua religión, que echaban monedas, sonaba, sino que cuando se hablaba de limosnas era una ayuda material o económica para ayudar a un pueblo.
Pero si está en este capítulo 9, es porque Dorcas representa eso que hacen los discípulos cuando son formados, de que oran, de que sirven, de que ayudan con ofrendas, de que están atentos a sus necesidades. Entonces Dorcas dio testimonio de fe y servicio a la comunidad. ¿Sabe? En Hechos 20, no lo busquen, Hechos 20, 35 y 36 dice que es más bienaventurado dar que recibir. Es una ley espiritual. Es otra de las llaves que dejó el Señor para que ese canal de bendición siga fluyendo y fluyendo y fluyendo. Versículo 37 dice la palabra del Señor: y aconteció que en aquellos días que enfermó y murió, y después de lavada la pusieron. Ahí no dice que Dorcas se quejó. Señor, me enfermé y yo ya llevé las siembras y ya prediqué la palabra, ¿no? Se enfermó y murió. ¿Cómo moriría Dorcas, iglesia? Alguien que me diga. Pues ¿cómo murió de enfermedad? Si lo dice ahí. Pero su actitud era de fe porque sabía que iba al cielo. ¿Sí o no? Ella no tenía preocupación por ayudar a las demás personas del ministerio. No tenía preocupación por sembrar, por predicar el evangelio. Estaba convencida que el que la llamó, que el que se levantó de los muertos y que estaba a la diestra está vivo. Entonces había un lugar para ella. O sea, ya tenía la doctrina que le habían enseñado los apóstoles, porque es una discípula. Lo que ella no sabía es que lo que había sembrado en los demás corazones era una huella por la eternidad. Mire esto, versículo 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. De la fama de Pedro, el que negó al Señor 3 veces, que era Simón, ahora estaba siendo reconocido como ¿qué? Como hombre de Dios. Un hombre que ora, que no le da temor doblar la rodilla, porque sabe que cuando abre su boca, el que lo escucha es el Señor. Sabe que la oración no es por hablar, sabe que eso no es un requisito para entrar aquí el domingo, no. Sabe que no es para que le vaya bien en la semana, es que es un requisito para hablar con su Padre, su Abba Padre. Es maravilloso cuando usted se dobla la rodilla. Cuando aquí tenemos intercesión los servidores los martes y jueves a las 10 de la noche, y a veces los sábados a las 10, es para más que pedir para nosotros, es para pedir por la iglesia. Porque sabemos que Dios se glorifica en los que vengan o en los que están en el camino. ¿Ves? Pedro no estaba muy lejos porque estaba en Lida, pero los cristianos de Jope habían oído que estaba haciendo cosas milagrosas. O sea que el testimonio que hace, ¿qué es un testimonio? Levanta la fe. Si tú oyes que un hermano oró al Señor y fue sanado de una enfermedad, te levanta la fe. Si tú oyes que oras al Señor y tus hijos que no quieren venir a la iglesia, pero ven que tú oraste y Dios te respondió, quedan cabezones. Quedan cabezones. Que si la esposa trae al esposo o la novia al novio para que venga a recibir palabra, me tocó ir. Pero mínimo aquí no se va sin nada. La persona que oiga una palabra del Señor le queda en su corazón, quiéralo o no, porque Dios no envía palabra por enviar. Pedro, he rogado por ti para que tu fe no falle. Y en esa casa oramos por los que asisten, por los nuevos creyentes, por el discipulado, por los siervos del Señor, por la familia pastoral, por todo, porque eso es espiritual. Y no entendemos que a veces estamos siendo movidos por un ambiente espiritual. Porque Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Ustedes no saben que Satanás trabaja contra ustedes y contra nosotros? Claro, no todo es del diablo, porque el diablo no sale en la botella de cerveza. El diablo te invita a tomar cerveza. Eso no es nocivo para la salud. ¿Sí o no? ¿Sí dice así? No. ¿A usted qué le venden? Tómate una y esté con los amigos chévere y relajados y todo eso. Va a hacer la fila con el concierto de Karol G, eso para que aguante ese día y medio allá. Pero la labor de la iglesia, ¿cuál es? Ayudar. La labor de la iglesia es aconsejar. La labor de la iglesia es sufrir por aquellos que están con problemas, y a veces se sufre mucho. Cada consejería, el consejero no sale contento, sale más cargado porque vio que hay una necesidad en una persona, en una pareja, en un negocio. Pero el cristiano que está apoyando sabe que puede orar, sabe que no lo coge la carga aquí, sino Señor, como Mateo 11:28, vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Entonces esa llave de la oración no estaba por casualidad.
Versículo 39 de Hechos capítulo 9. ¿Dónde quedamos, perdón? ¿Sí? Ok, muy bien. Están atentos, ya me di cuenta. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala. ¿A la sala de qué? ¿Sala de qué? Sala de velación. Sala de velación. Pues no, ahí no dice, claro. Pero si la tenían, no la tenían acostada en la cama. La vistieron, la bañaron, lista para enterrarla. Eso no lo dice ahí, pero ellos, los apóstoles, tenían que cumplir con algo natural, que era lavar el cuerpo y alistarlo o embalsamarlo. ¿Para qué? Para el entierro. Pero más sin embargo en los discípulos estaba, llamen a Pedro. ¿Se acuerdan que el que lo negó 3 veces fue Pedro? ¿Se acuerdan que cuando Jesús resucitó y estaban María y las demás mujeres allá llorando y todo, y se levantan y lo ven a él y se llenan de gozo? Digan a los apóstoles que nos vemos en tal parte y a Pedro, el que me negó. O sea que tus pecados no nos separan de Dios, porque la gracia de Dios nos sostiene para eso. Entonces cuando a veces, yo entiendo cuando uno va a orar y si estuvo viendo para allá lo que no debe ver en las redes sociales y se deleitó con eso, entonces uno va a orar y como que, pero tu fe te falló, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Señor, te pido perdón porque ofendí a mi esposa, o porque ofendí a mis hijos, o porque hice esto, o porque hice lo otro, pero esa oración en el encuentro con el que sí es juez, que es Dios, Señor, perdona mi pecado. Pero como a veces creemos que no somos perdonados, pues entonces dudamos. Claro, yo entiendo eso, porque el acusador, su enemigo el diablo, trabaja todo tiempo para que usted hizo esto, usted, no sé qué, sus pensamientos son usted y usted. Pero su oración es ¿para qué? Para ser levantado en fe. ¿Usted cree que negar al Señor fue fácil para Pedro? Él no sabía lo que iba a hacer. Pedro, me vas a negar. No, Simón, me vas a negar 3 veces. Y entonces continuemos con el versículo, donde le rodearon todas las viudas que ella ayudaba. Dorcas ayudaba mucho a las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaban con ellas. ¿Qué es lo que le gusta a las mujeres? A todas las mujeres vestir bien, ¿o no? El closet de un hombre es una puerta y el de mujeres 4 puertas, las 2 de ese closet y las otras 2 de ese closet, ¿o no? ¿O me equivoco? La mujer abre el closet y no tengo nada que ponerme. Las mejores clientas son las mujeres. Entonces, estaban como estas mujeres viudas, ¿cómo estaban? Llorando, ¿estaban qué? Desconsoladas. Y en 1 Corintios 1:3 dice que Dios es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual te consuela en todo momento. ¿Para qué? Para que usted también pueda consolar a otros. Entonces, sacando a todos, versículo 40, acompáñame por favor, no se duerma. No les puedo dar tinto de acá, es un tinto de Armenia, muy delicioso. Tierra colombiana. Sí, yo soy colombiano, me alegra mucho. Pedro, ¿qué hizo? Por favor, ayúdeme porque yo no sé leer bien, ayúdeme. ¿Qué hizo, por favor? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Jesús? Yo he rogado por ti y he orado de rodillas para que tu fe no falte. Usted ora por su esposa, su esposo, sus hijos para que no tengan. Hay que orar, o sea. Si usted me preguntan, yo oro por el mío. Por allí está. Señor, que no le falte la fe, que se enamore más de ti. Pero si aquí está sirviendo y sirve, pero es que como la palabra sí enseña que el que crece al firme, mire que no caiga, que no le falte la fe ni a él, ni a mi esposa, ni me falte la fe a mí. Porque a uno también le pasa, siervos. Hay un momento en que uno está como aplanado. Pero Pedro sacó a los que estaban ahí llorando, tal vez porque es que no dejaban orar, ¿no? Tal vez de pronto salgan. Lo mismo que Jesús hizo cuando sanó a la hija de Jairo. Y volviéndose el cuerpo, primero se dobló rodillas y oró, ¿sí o no? Primera llave, oración. Luego dijo, Tabita, levántate. ¿Y ella qué hizo? Abrió los ojos y al ver a Pedro, iglesia, ¿usted ha sido tentado?
o tentada. Nadie lo va a decir, pero todos los días somos tentados. Todos los días. Visualmente, audiblemente, en sueños también. Mentalmente, donde la loca de la casa trabaja. La mente es la loca de la casa. Entonces, cuando usted está doblando rodilla, lo más seguro que usted, cuando dobló rodilla ante el Padre para orar, se levanta a decirle a sus problemas: se va en el nombre de Jesús. Desesperación se va en el nombre de Jesús. Deuda se va en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Rebeldía se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Tentación sexual se va en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesucristo. Entonces mire que esa oración, si Jesús lo enseñó, Él no le dijo Pedro, ni tampoco Pedro cuando estaba con Tabita ahí en la sala de velación. No hizo algo estrambótico, y unos símbolos, no. Primero oró al Padre: Señor, Dorcas sirve en tu iglesia. Señor, hay muchas mujeres desconsoladas, que el milagro era más para las mujeres viudas y la iglesia, porque ella ya sabía que iba para el cielo. Pero Señor, por favor, dale en vida para que esa mujer pueda estar con esa iglesia naciente un tiempo más. Y es cuando le dice, le da la orden, ¿sí? Levántate, ¿cierto? Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, perdón que diga esto, perdón, no lo dice ahí, perdón que diga esto y lo pido perdón en el nombre de Jesús. Tabita abrió los ojos y vio a Pedro. Pedro, ¿para qué me llamó si yo iba para el cielo? Ya estaba con el Padre ahí, me estaba recibiendo. Y cuando, no, Señor, no, perdón que diga eso, lo digo con todo respeto a los que nos ven. Porque había entendido que en su lugar era mejor el reino de los cielos, como dijo el apóstol Pablo. Él dijo: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Estaba llegando a la puerta a golpear cuando, ay no, Señor, espéreme. Y se incorporó. Digo, bueno, está bien, Señor. Ahí mismo tal vez yo creo que diría: Señor, ajá, sigue predicando, sigue orando por las viudas, sigue ayudando a los apóstoles. Ok, listo, Señor, aquí continuó este ministerio. Pero si usted va a orar, no puede levantarse de la oración otra vez con los problemas. Y ahora para las deudas, y ahora para los acreedores, y en mi trabajo me van a echar, y no sé qué, hice más. Usted ora para que Dios le ayude en su trabajo. Que digan: Luis Leobardo repara los motores excelentemente, es un buen trabajo, búsquenlos. Y toca pedirle cita para que le reciba a uno lo que el carro unos 8 días después o 15 días, ¿o no? ¿Cuál es su testimonio? ¿Grosero? ¿Pendenciero? ¿Atrevido? Como Pedro. Pero el Señor no nos trajo hoy para juzgarnos, sino para ayudarnos a que doblemos la cerviz y la rodilla, y en oración, que es una de las llaves que abre el cielo. Señor, heme aquí, heme aquí. Acompáñeme al versículo 41, por favor, tengan la bondad. Versículo 41. Dice la palabra del Señor, Hechos 9:41, para los que nos ven, está en la pantalla. Y él, dándole la mano, la levantó. ¿Y qué hizo? Y entonces, llamando a los santos y a las viudas, ¿qué hizo? Digan conmigo, ¿la presentó qué? ¿Usted por qué deja morir su milagro? ¿Qué están orando las viudas y la iglesia? Que Pedro las sana. Afuera, ¿no? Vayan, intercedan. Aquí hay intercesión. Para ese culto y para el primero hay un ministerio de intercesión que está orando para que esa palabra y todo lo que haga Dios sea de bendición. Y están afuera las viudas, ya no llorando, porque ya llegó Pedro, no enviado de Dios, pero sí, Señor, y obra, Señor, y ayuda, Señor, no sé qué. Y aunque estaba muerta Dorcas, sabían que Dios podía orar. Ahí usted puede haber matado su milagro, su petición. Va a orar, pero ya, Señor, si quiere, ayúdeme. Tal vez estás ocupado con el pastor Juan, ayudándolo al pastor Juan, o al pastor William, ¿no? Si quiere darme estudio, universidad, pues si quiere. Pero entonces, ¿para qué había habido el encuentro de la oración? Y Jesús dijo: yo oré por ustedes, yo intercedí por ustedes para que no les falte la fe. Su oración ante todo debe ser que se ha guardado de la tentación, pero que no les falte o no nos falte la fe.
¿Acaso no dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios? Entonces, ¿qué le agrada a Dios? ¿Qué le crea? Iglesia, una pregunta directa y concreta. ¿Cuántos van al cielo aquí? ¿Cuántos van a ir al cielo? Bueno, menos mal porque en la mañana estuvo bajito los amenes. La presentó viva. ¿Me está pidiendo eso? Mire, Dios dijo, no, tómela. Tu milagro está aquí. Y cuando usted ha sido bendecido o bendecida, yo le puedo contar, pasó lágrimas, como aquí el servidor, claro. Pasó momentos en que no queríamos saber nada de Dios, ni de las cosas, ni orar. Y hasta peleábamos con Dios, pero ahí estaba ahí, Señor. Te estoy ayudando para que tengas fe. Cuando le prediques a alguien, tu palabra tenga fe, tenga fuerza, tenga contundencia. Y no se exalte. Yo fui a las misiones. ¿Y a quién le predicó? No, a nadie, pero yo llevé eso. Bueno, gloria a Dios porque llevó. ¿A cuántos le abrió su boca para mostrarles el evangelio? No deje de orar por su familia. A veces uno se cansa. Yo aquí lo mismo lo he dicho. Pero Dios me recuerda lo que hizo con Pedro. Esto fue notorio, versículo 42, en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Versículo 43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón curtidor. O sea, Pedro continuó su llamamiento ahí. Entonces la fe, otra llave, hace que su petición esté viva. Pero ¿cómo cojo fe? ¿Cómo crezco en la fe, iglesia? Romanos 10:17. La fe es por el oír. Voy a decirle a unas personas y a todos: ¿quiere tener fe? Bueno, Señor, coja la Biblia y Señor, tu palabra me dice eso, ayúdame a entender esa palabra. Haga una oración. Cuando usted lea la Biblia, no lea por leerla ahí como quien lee Condorito, no. Señor, cantaban aquí en la última canción, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y haga como una vaquita. La vaca va y come pasto y pasto y pasto y pasto y pasto. ¿Y qué hace en la tarde? Se echa a rumiar. Rumie la palabra, escudriñe la palabra. Otra herramienta espiritual, otra llave que abre el cielo, la palabra. Porque cuando tú estás orando, Señor, tu palabra dice que todo lo que le pide al Padre en tu nombre, tú no lo darás. Señor, yo quiero que esa palabra, y en el nombre de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, en el nombre del que fue Dios todo en la cruz del Calvario, en ese nombre hay garantía y respaldo. Puede que parezca locuras. Yo llevo orando y orando y orando y descansando. Ojo eso, por algo que necesitamos mi esposa y yo. Pero hemos aprendido a descansar en Dios, en su voluntad. Entonces, ¿cuál es su petición que usted tiene en la sala de velación? Yo me acuerdo que mi pastor William predicó hace unos años sobre Lázaro. Cuando salga de la tumba, Lázaro, rescate el milagro. Usted ya dejó morir su milagro. Venía a mi memoria, entonces, Señor. Pero iglesia, ustedes oraron, tome su milagro vivo. Porque muchos tienen milagros muertos. No, pero yo tengo empleo, yo tengo empresa, yo tengo esto. ¿Qué le falta? ¿Es salvo? Si está seguro que es salvo, gloria a Dios por eso. Entonces la iglesia de Jope no se dio por vencida. Oiga, tremendo eso que enseña. Una iglesia está para qué? Perdón que pregunte otra vez. Para ayudar a la iglesia. Una iglesia no se da por vencida. En tiempos en que uno está en dificultad, hermano Juan, haga una oración. Orar, esto es para pagar deudas que orar. Si la orden no viene del cielo, no va a creer que viene de la tía que está rica, ¿no? Ni el tío tacaño. Pero cuando Dios da la orden, se abren los cielos a favor de nosotros. Es cuando tú ves que los llaman para, venga, le mandaron esto. Pero, ¿y quién mandó? No, que tome para usted. Señor, gracias. Dios va a colocar inconversos para honrarlo a usted, porque usted es un hombre o una mujer de Dios. No perfectos, pero un hombre con sus defectos, como Pedro tal vez, como Marta. Pero Dios lo que está haciendo es que está mostrando su gloria en el que Él quiere
usar. No va a ser su bendición como usted quiere. A los solteros y solteras, la oración debe ser que Dios le envíe el idóneo o la idónea. No el hermoso o la hermosa, el idóneo o la idónea. ¿Qué sigue ahí después de Hechos, capítulo 9? ¿Qué sigue? El capítulo 10, dígale que está a su lado, despierte el capítulo 10, estamos haciendo el libro de los Hechos. Acompáñenme al capítulo 10, por favor. Porque ya hablamos de Pedro, ya hablamos de Dorcas. Y ahora, si usted va a tener un hijo, póngale este nombre, Cornelio. ¿Por qué se ríen? Por misericordia no estamos en los años 40 o 50 donde ustedes buscan el libro. ¿Cuál nombre le colocamos al niño o a la niña? Y el que caía ahí, le colocaban. Yo pensé que mi mamá me había colocado mi nombre por Juan el Bautista o el apóstol Juan. No, era por un actor o un... Bueno. Versículo primero. Había en Cesarea un hombre llamado ¿cómo? Centurión de la compañía llamada la italiana. O sea, ¿que era qué? ¿Era judío? ¿Era gentil? Ok. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía ¿qué? Muchas limonas. ¿A quién? Y oraba. Oiga, vuélvela conmigo. Cornelio era un centurión de la compañía. Mire, si era un centurión de una compañía militar, un regimiento, le tenían miedo. ¿Sí o no? ¿Quién oprimía al pueblo en el tiempo de Jesús? Roma, era un imperio, cobraba altos impuestos. Los que cobraban los impuestos eran peor de odiados, ¿cierto? Porque cargaban a la gente. Pero lo que resalta el Señor en el libro de los Hechos, y lo escribe Lucas, es que Cornelio era un centurión de una compañía llamada la italiana, pero aquí está diciendo que era piadoso, otra llave espiritual que abre el cielo, o sea que era misericordioso, y además otra llave, y temeroso. ¿Usted es temeroso de Dios a propósito? ¿Ve? Temeroso es que tiene reverencia por las cosas de Dios. Eso es temeroso. No el miedo ahí, no. Era con toda su casa, o sea que aparte que él era temeroso, su casa había sido impregnada por esas, y que hacía muchas limonas al pueblo. Y oraba ¿a quién? Pregúntese, iglesia, y pregúnteme. Yo también me pregunto, ¿quién le predicó a Cornelio? ¿Quién le predicó a Cornelio a tal grado que Cornelio ayudaba al pueblo, daba muchas limonas y oraba a Dios? ¿Quién le predicó? Ahí no lo dice, ¿o sí? No. Pedro viene más adelante. Si me preguntan, porque no voy a leer todo este capítulo, pero Pedro está también en el capítulo anterior. Pedro se va a hospedar donde Simón el curtidor. ¿Qué es un curtidor? Pues curtir. ¿Qué es curtir? Aquí hay gente que fabrica calzado. No. El curtidor trabaja los cueros para hacer la marroquinería. Es un hombre importante. Pero Pedro está allá orando, allá, no sé qué, y tal vez a la hora de la oración, creo que era a las 12 del día, a la hora sexta, entra en éxtasis y tiene una visión. Y cuando tiene esa visión, ve que se baja un lienzo y hay todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles, aves, y una voz como de Hollywood que le dice: Pedro, mata y come. No, Señor, si yo no he comido cosa inmunda en mi vida, soy un obediente, soy un judío de judíos, soy respetuoso, no como nada común. Y el Señor le dijo: Pedro, no llames común a nada de lo que yo he creado. ¿Sí o no? Tremendo. Entonces, ¿quién le enseñó a orar a Cornelio? Pero Cornelio no era judío, menos cristiano. Pero era un hombre que tenía temor de Dios, reverente de Dios. Yo tengo la fe en que en la humanidad Dios mira corazones que tienen el temor, que ayudan, como hacía Dorcas o Tabita, buenas obras, y llevaba limosnas. Él ayudaba al pueblo. Entonces tenía un buen testimonio. ¿De quién? De los judíos. Tenía buen testimonio.
Entonces le puedan pedir permiso para hacer una reunión, porque recuerden que los apóstoles y los centuriones y los romanos soldados acompañaban donde habían muchedumbres. Entonces le decían a los centuriones: mira, allá están reunidos los judíos orando. Allá corrían a cuidar para que no afectaran el imperio. Entonces, si era un hombre piadoso, quiere decir de que su adoración estaba bien encaminada, exactamente, y él reconocía una cierta dependencia de lo que era divino. Es decir, si era romano, si era italiano, venía de una tradición de idolatría y paganismo. Pero este hombre quiere incluir más allá, ve testimonio. A lo mejor el centurión que fue donde Jesús para orar por su siervo, le contó: Cornelio, fui donde un Jesús judío y sanó a mi siervo y lo levantó. Pues quedó cabezón. Posiblemente este también estaba vigilando y veía cómo los apóstoles predicaban y esa palabra le llegó a su corazón. Si usted vino esta mañana y oye una palabra del Señor, no le vuelve vacía, porque le recuerda el poder y la gloria de Dios para su vida personal. Llaves que abren el cielo, la oración. Llaves que abren el cielo, la palabra que produce fe. Llaves que abren el cielo, las buenas obras. Eso no queda en vano. Lo que usted haga para el reino de los cielos no queda en vano. Entonces, cuando conocemos la verdad, entendemos de que nosotros somos llamados por el Señor y que no lo merecemos. Versículo 3, por favor. Recuerda que la otra llave es la generosidad. Cornelio, vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, o sea, a las 6 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Pero era judío? ¿Era cristiano? ¿Diezmaba y ofrendaba? No, ayudaba al pueblo y sus oraciones subió delante del Señor. Cada vez que un hijo de Dios o cualquier persona ayuda a otra persona desinteresadamente, lo hace sabiendo que hay una retribución, o debe saberlo, porque si la semilla no cae a la tierra y muere, no hay fruto. Entonces, había una promesa. Pregunta, iglesia: ¿por qué el ángel se le presenta a Cornelio? Le da instrucciones a Cornelio, pero no le predica la palabra de Dios, no le da la salvación ni de Cristo. ¿Por qué? Oigo murmuración entre el pueblo de Dios, pero no entendí nada. Así que, ¿por qué ese ángel que viene de parte de Dios no le predica el evangelio y le habla de Cristo, la crucifixión, del arrepentimiento, del bautismo en Espíritu Santo? ¿Quién dijo que no era permitido? Hermana, póngame por favor 10 aquí a la hermana. Porque los ángeles no les es permitido predicar la palabra de Dios, pero usted y yo tenemos un privilegio de predicar el poder de Dios. Los que trabajan con grupos de pesca, con cajas de pesca, los que van a ver a las personas en las casas, los que dan consejería, están llevando el poder de Dios. Maravilloso. Pero no le puedo predicar. Solo dijo que, versículo 5, ayúdeme por favor. Le da la instrucción: envía pues ahora hombres a Jope, o Tel Aviv, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ese posa en casa de cierto Simón, que marroquinero o curtidor, que tiene su casa junto al mar. El que te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados. ¿Y a quién más? Diga, un devoto, soldado de los que le asistían. Esto me lo enseñó un hermano hoy. Ya había un devoto, o sea, tenía la compañía 500 hombres, no sé cuánto, 1000, pero había un devoto, o sea que ya él mismo, que no conocía a Dios, estaba extendiendo el reino en un devoto. Claro, mandó a 2, pero mandó a alguien espiritual. Venga, usted que es ya conocedor, vaya y traigan a Pedro. No sé quién es, pero tráigalo. Él no sabía que era apóstol, como las viudas de Jope, que oraron para que trajeran a Pedro. Él sabía que había que hacer lo que el ángel le había dicho. A usted Dios ya le ha hablado muchas veces, iglesia.
en sueños, en palabra, por testimonio de personas, lo que tiene que hacer. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué aún sigue cabezón razonando lo que Dios va a hacer? Debo decirle que a veces las personas descansan en la fe de otras. ¿Me explico? Hijos en la fe de los padres, esposos en la fe de las esposas. Siga orando por mí para que me vaya bien en el negocio. Yo soy, a mí si me va bien, si tú oras a mí me va bien. Pero ese hombre o mujer no se quieren comprometer con Dios, no quieren discipularse, descansan en la oración. No quiero traer una palabra fuerte, pero en algún punto usted va a requerir doblar rodilla para que Dios mismo sea el que le ayude. Y no está mal porque pues Dios obviamente interviene siempre a su favor. Versículo 8 dice: a los cuales envió a Jope después de haberles contado. Yo no me imagino ese cuadro de diálogo de Cornelio contándole a los soldados y al devoto. Bueno, estaba orando a Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Y viene un ángel ¿de dónde? Y me habló eso. Entonces estos tenían que ir como... Este Cornelio se enloqueció. Es que vaya a Jope a traer a un ¿quién? Simón para ahí, Pedro, que está en un caldo, donde un curtidor llamado Simón también, a que venga. ¿A qué? Pero el devoto sí sabía a lo que iba a hacer. Cuando tú haces un trabajo para Dios, Dios te manda a hacer. Vaya a visitar al enfermo, vaya a visite a la viuda, vaya a visite al huérfano, vaya a llevar el mensaje, vaya a llevar el mercadito a la persona. Porque lo que tenía la otra llave que nos enseña Cornelio, ¿cuál es? ¿Cuál llave tenía Cornelio? Oraba y daba limones al pueblo. O sea, era un hombre generoso. Y quiero decirle lo siguiente. Usted me dice: ay, ya me van a hablar de diezmo y de ofrenda. No. Pero la generosidad no se ve. O sea, no está en la mano cuando da. La generosidad sale del corazón. Amén. Gracias por la hermana que dijo amén. Es una mujer generosa. La generosidad viene de adentro, de la nueva naturaleza, de la identidad con el Señor. Y usted ya sabe, ya le conté lo que hizo Pedro. Estaba en oración, tenía hambre, estaba tal vez en ayuno, estaba donde Simón el curtidor y vio la visión también. Y luego el Señor le dije: oiga Pedro, he dado orden a unos hombres que van a golpear la puerta, lo van a buscar, no tema, vaya con ellos, yo los mando. O le dijo: va a ir a donde Cornelio, va a predicar la paz. No le dijo eso. Y en el versículo 19 de Hechos 10, a los que nos ven en las pantallas, acá en Colombia y también fuera de Colombia, los bendecimos. Hechos capítulo 10, versículo 19. Y mientras Pedro pensaba ¿en qué? En la visión, ¿quién le dijo? El Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Sabe? Hay una línea de un encuentro que va a ocurrir del plan de Dios. Por un lado está Cornelio allá orando, también no conoce a Dios, está allá buscando, alabando, ¿cierto? Está en lo que le gusta y le da una instrucción. Pero por otro lado está Simón, que tiene que ser exhortado para que vaya a donde lo van a llevar sin saber a qué, pero ya le ha mostrado en visión que no llame común o inmundo a lo que Dios creó. ¿Y por qué usted y yo a veces levantamos juicio contra las personas? Ay, es que está mentirosa. Ay, es que es altivo y egoísta. Y creemos con el derecho de juzgar. Pero tenía que trabajar con Pedro, porque un judío no se juntaba con un gentil. Eso era una abominación. Como decir hoy en día: usted es cristiano, yo no me junto con un testigo de Jehová, yo no me junto con un católico, yo no me junto con un musulmán, no me junto con uno del séptimo día. No, a lo mejor a ellos hay que llevarles la palabra de Dios. Yo no me junto porque es del equipo rojo, yo no me junto porque es del equipo azul. Ay, pastor, sí, eso se da. El viernes se reía un compañero de trabajo que es del equipo azul, porque me acompañó a comprar la camiseta del equipo rojo. Y él decía: uy, pero yo cómo se acompaño a una persona del equipo tal a comprar la camiseta y fuera de eso le puso la plata para que la compre. Se reía y se reía.
A lo mejor Dios te ponga personas de otra religión y tú puedes con una sola palabra que se conviertan a Cristo. Levántate y ve, obedeció. A los que ya Dios les habló en sueños, en visiones, por personas, no estés ahí terqueando. Levántate y anda. Hechos capítulo 10, versículo 28. De ya Pedro va con los otros 3 varones, llega donde está Cornelio, se entran allá, ¿cierto? Y Cornelio también está cabezón. Y yo hice lo que Dios dijo, bueno, lo que el ángel dijo, pero pues no sabe a qué venía Pedro. Y le dijo Pedro: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Sí ve? Ya no dijo a ningún animal de patas o de pezuña, no, a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, ¿usted por qué razona las cosas de Dios? ¿Por qué razona que hay que orar, que hay que levantar las manos para alabar, que por qué, que por qué, que por qué el ayuno, que por qué hay que discipularse? Que cada vez que me predican la palabra, ay, no me prediquen más, estoy cansado, ay, no. Pero lo que sí Pedro supo es que cayó en cuenta que lo que Dios iba a hacer ahí era algo grandísimo. Versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y para no leer los demás versículos, entonces Cornelio vuelve y le cuenta: vea, señor Pedro, no le dijo apóstol, señor Pedro, ocurre que yo estaba orando a Dios. Y Pedro: ¿pero usted cómo conoce a Dios? No, pero yo oraba a Dios. Y entonces me vino un ángel y me habló que lo fuera a llamar a usted. Eso fue lo que hicimos. Y ahora sí, acompáñeme al versículo 34. Y entonces Pedro, abriendo la boca, en verdad comprendo que Dios, ¿qué? No hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme. ¿Y qué? Llaves espirituales. El que le teme, temor de Dios. El que hace justicia es temor de Dios. ¿Sabe qué es justo? ¿Qué es justo? Ayúdenme ustedes, iglesia, para aprender todos. ¿Qué es justo, Angie Vanessa? No, ¿qué es justificación? No, ¿qué es justo? ¿Qué es justo, varón de Dios? La persona que sabe que su vida debe ser así, recta, que la balanza no se descompensa a su favor. Justo. Que tiene temor de Dios y que cuando sabe que debe a la gente respetarle sus límites o sus derechos, lo respeta. Que sabe que es un hombre, una mujer de Dios, que cuando intercede y ora por alguien es sabiendo que está trayendo reconciliación en un enemigo de Dios. Porque la gente cree que no son enemigos de Dios, pero el que no es conmigo contra mí es, dice la palabra del Señor. ¿Se acuerdan lo que nuestro apóstol predicó hace 8 días? Allá en el monte del Calvario, los judíos: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y en esa orilla estaban los apóstoles: pero usted lo sanó, pero usted le sacó demonios, pero usted le pagó las deudas, crucifíquelo, crucifíquelo. No hace acepción de personas. Él está mirando que tu oración suba, está mirando que tu ofrenda a las personas necesitadas suba, está mirando que tú lees la palabra, está mirando que tú te congregas porque tienes eso de fe de Dios. Dios no hace acepción de personas, Pedro. Pero a Pedro le faltó decir algo. Pero sí hace acepción de fe. Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de fe. ¿Qué es lo que una llave espiritual poderosa para que haga un milagro de Dios? ¿Cuál es? La fe. ¿Y cómo consigo la fe? Por la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír, dijo Pablo en Romanos 10, y por el oír la palabra de Dios. O sea que la palabra que trae poder. La palabra renueva, la palabra transforma, la palabra edifica. La palabra trae muchos milagros de parte del Señor. Son llaves espirituales. Y la generosidad de Cornelio fue una vez importante. La generosidad de Cornelio. Y terminemos con Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. ¿Y qué? Testificásemos que Él, o sea Cristo, es el que Dios ha puesto por juez
de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, ¿qué? Recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuando usted reciba de parte de Dios un milagro, testifique. Hable a los demás que pasó por esa situación y Dios le sanó, Dios le libertó, que estaba en problemas tremendos y Dios le dio fuerzas nuevas, que no quería congregarse hoy pero que vino porque Dios lo trajo esta mañana, que le ha dado pereza orar pero que cuando ora vea una respuesta de parte del Señor. Testifique. Y Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro, o sea, Pedro estaba predicando la palabra del Señor, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, los que oían la palabra. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo de Dios. Porque los que oían hablaban ¿en qué? En lenguas, y que magnificaban a Dios. Yo creo que Pedro y los judíos estaban cabezones. Ahí, si somos el pueblo de Dios y el Espíritu vino y también vino a ellos, ahí no podemos creer que Dios también caiga en cualquier creyente. Pues Dios no hace acepción de personas, pero miró la fe de Cornelio, miró la fe de su casa, miró la fe del devoto, porque iba a impactar una comunidad que iba a crecer después como iglesia. Entonces, Pedro, he orado para que no te falte la fe y no te falle. Si a Pedro le falla la fe, no va a sanar a Dorcas. Si a Pedro le falta la fe, no va a donde Cornelio. Si a usted le falta la fe, es complicado llegar a donde quiere llegar. Por eso es que Dios trabaja en usted. Dios jamás lo ha dejado solo. Dios jamás lo ha abandonado. Él ha escuchado su oración en el secreto, sus lágrimas y también sus reproches. Dios sabe que tiene necesidad. Dios sabe que tiene hijos rebeldes. Dios sabe que usted sufre por su familia. Dios sabe que está preocupado por su negocio o su empresa, por su situación económica. Dios sabe que usted tal vez está angustiado porque falta la agua en Colombia, un país tan rico en agua y hoy preocupado por agua. ¿Cuánto más las naciones que no hay agua? Hay naciones que son unos desiertos tremendos. ¿Cuánto vale el agua entonces? Pero recibieron el don del Espíritu Santo. Mire, cuando usted está orando, ese don del Espíritu Santo viene a su vida personal. Cuando usted está ya en el problema, que sea cualquier problema tremendo, a los que se quieren separar de pronto, pero si no han podido es porque Dios no lo ha permitido, porque Dios a veces permite separaciones también. Aquellos que quieren dejar sus trabajos, pero Dios de hecho no, detente, no es el trabajo, detente, haga como Tarzán. Tarzán coge un bejuco y cuando ya ve otro, suelta. Cuando Dios te dice no perdones, cuando el diablo te dice no perdones, Dios te dice perdona. ¿Qué es más bienaventurado? Dar. Pero es que me ofendió, pero es que me fue infiel. Pero le dije para que lavara la loza y no lavó la loza. Perdone. Pero es que ese muérgano no merece. Perdone. Perdón que diga la palabra muérgano, pues no sé cómo le dirán las esposas a los esposos, pero, o viceversa. Pero esta familia de Cornelio y su casa recibieron el don del Espíritu Santo. Y cuando se está alabando al Señor debe hacerlo en el Espíritu, porque el Señor busca en los tiempos postreros adoradores en espíritu y en verdad, que no están cantando ahí te alabaré. No, están ahí efervescentes como el devoto, fervientes, porque saben a quién adoran, saben a quién alaban, saben a quién buscan de todo corazón. No es repetir canciones. Tal vez algunos tengan en su corazón algunos ídolos que no los han suelto. Ay, pero pastor, yo no tengo ídolos. Pregúntale al Señor y le va a mostrar cuáles ídolos. Yo soy muy bonita. Yo soy muy bonito. Yo soy el que tengo el mejor carro. No está mal tener, ojo con esto. Tengan, pero que su corazón sea generoso. Y no le estoy diciendo que es que entonces debe traer el diezmo y la ofrenda a esta casa, ¿no? Dios, mira lo de Cornelio. Ahí no sé que Cornelio iba al templo y daba el diezmo. Generosidad. Generosidad. Oración, doble rodilla, doble la cerviz. Haga buenas obras, pero no se exalte y ufane. Ya el mercado de la hermana que estaba como mal.
Ya le di al hermano que estaba como endeudado. Yo ya le, se está ufanando. Que tu izquierda no sepa lo que hace la derecha. ¿Sabe? Yo creo que Cornelio tuvo que ir allá: Señor, te pido perdón porque fui duro con tu pueblo. Fui soberbio y orgulloso. Señor, yo te pido, no te conozco, pero te pido perdón porque aún me cuesta creer en ti. Pero ahí oraba al Señor, ahí doblaba rodilla. Y cuando el ángel dijo: Cornelio, tu oración ha subido para memoria de Dios. Este hombre tuvo que haber brincado. Por fin voy a conocer a Dios. Por fin se ha manifestado lo que yo he orado. Por fin vino el Señor para escuchar ese clamor. Por fin puedo servir a Él con lo que Él me diga. Lo voy a conocer y voy a conocer la salvación de los judíos que lo negaron entre todos. Crucifíquenlo. ¿Me pueden llamar por favor a los servidores de alabanza que están como, o soy yo? Espero que esta mañana esta palabra de las, ¿cómo se llama la palabra de hoy? ¿Quién me da una llave de ustedes ahí? La oración, la palabra, actos de servicio, servir, generosidad. Quiero preguntarles, siervos del Señor, ¿alguno viene con alguna necesidad? Digan, sean serios. Sí, que uno le da pena. Si me preguntan, yo tengo necesidades, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque si no tuviera necesidades no estaba aquí parado. Pero el hacedor de maravillas, el que me dio perdido, humillado, arruinado, amargado, dolido y despreciado, me alcanzó. Cuando a lo mejor no daban por mí nada, pero Dios puso ángeles a ayudarme ahí. Cuando ni yo mismo podía creer que podía hacer algo para Dios, Él tuvo misericordia de mí. ¿Y por qué no se levanta y dice: Señor, heme aquí? Póngase sobre sus pies en esta mañana en el nombre de Jesús. Si usted viene con cualquier necesidad, si usted cree que el Espíritu Santo descendió en la casa de Cornelio para ministrar sus vidas personales, como en esta mañana el Señor, antes que usted entrara, ya estaba esperándonos, crea que su oración sube delante de Dios para memoria. Señor, hoy venimos delante de ti. Hoy reconocemos que somos duros de corazón. Nos cuesta creer en lo que no vemos, pero queremos hacer como Cornelio, como el Señor Jesús, que dobló rodilla para pedir y rogar por otros. Yo ruego a ti en el nombre de Jesús que a este pueblo no le falte la fe, amado Espíritu Santo. Padre, mira cuánto dolor hay en su corazón, amado Señor. Cuántos algunos quieren botar la toalla, cuántos no quieren seguir luchando en el camino que tú les has trazado. Pero que tu presencia traiga un avivamiento allí en el nombre de Jesús. Glorifícate, Espíritu Santo, te lo ruego, Señor. Mira a la oveja que está débil, al hermano que está cargado, al hermano que está endeudado, Señor. Mira cuánta temor y miedo por el futuro, mi buen Señor. Pero hoy dejamos en la cruz del Calvario toda enfermedad, Señor. Dejamos las deudas, dejamos la pobreza, la escasez, la falta de perdón, la amargura y también la soberbia, la dureza de corazón, la dureza de servir, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, en esta mañana, por favor. Yo oro por las familias, por favor, amado Espíritu Santo. Yo te pido que su amor sea fortalecido entre esposos, entre padres e hijos y padres, Señor. Pero hoy sabemos que así como tú tuviste misericordia y rogaste por Pedro, y rogamos por nosotros, Señor, que no nos falte la fe, que no nos falle la fe, que no hagamos nada fuera de tu voluntad, amado Espíritu Santo. Padre, iglesia, si alguno viene enfermo, pase adelante.
Si alguno viene enfermo, pase adelante, no tenga temor. Pasen los enfermos, pasen los que han tenido crisis económicas también. A eso venimos en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, mira el vacío del corazón, porque algunos seguimos siendo espigas, que tenemos vacíos en el corazón, que la fe se ha desgastado, que posiblemente ya no queremos continuar más. Pero en tu reino hay oportunidades en el nombre de Jesús. En tu reino hay misericordia, en tu reino hay abundancia, Señor amado. Mira cuántos hermanos han tenido sus milagros muertos, como en el caso de Dorcas. Sin embargo, vienen buscando la respuesta del cielo mismo, Señor. Oh, Sarabahaya la maestra, Basita, Hashala Basur, Urramahanda la maestra, la pasada. A ti, mujer, te digo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, Señor. Padre, cada hombre y mujer que ha venido con necesidad la ponemos delante de ti. Pedro no sabía que él lo habías enviado, porque no sabía lo que iba a haber, pero tú sí sabías, Señor. Pero ministra a este pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret. Encuéntranos en nuestro canal de YouTube Sembradores de Luz Filadelfia, en redes sociales como @Sembradores de Luz y en nuestra página web www.sembraluzfiladelfia.com.